¿Qué es Women Who Code Python? Women Who Code Python es un track técnico dentro de la comunidad de Women Who Code. Nuestra misión es inspirar a mujeres a sobresalir en carreras del área de tecnología. Nuestra visión es ver un mundo donde las mujeres sean representantes como ejecutivas, fundadoras, venture capitalists, miembros de juntas e ingenieras de software. Nuestro código de conducta, si quieren saber más sobre él, pueden visitar la página womenwhocode.com/code of conduct. Aparte del track de Women Who Code Python, existen otros tracks técnicos. Está el de Data Science, el de Cloud, el de Frontend, el de Blockchain y el de Mobile. Por si les interesa unirse, todos están en la página de womenwhocode.com. Tenemos un apartado de trabajos en todos los capítulos y tracks de Women Who Code. Si van a Women Who Code Python, ahí van a encontrar los trabajos que están relacionados específicamente con Python. Si buscan trabajo en su localidad, pueden también visitar. Y si existe un capítulo de Women Who Code, también pueden visitar el micrositio de ese capítulo para ver si hay alguna vacante en su ciudad. Recursos, tenemos recursos para ustedes para que continúen aprendiendo Python y estos están en el micrositio de el track de Python. Si quieren ser parte de la comunidad como líderes o como evangelistas, están las puertas abiertas. Solo diríjanse igual al micrositio y debajo ahí está el correo al que nos pueden contactar o también está un formulario en el que se pueden registrar para formar parte de la organización. También tenemos redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook como Women Who Code Python. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, McKinsey & Company, la Python Software Foundation y The Hub Depot por apoyar a este y a los demás tracks. Y sin más, vámonos con la charla de esta tarde-noche. Leslie Serna, en Twitter la pueden encontrar como @LeslieSandra. Y ella nos va a hablar de Python para los primeros pasos en Machine Learning. Muchas gracias, Leslie, por estar aquí compartiendo esta tarde-noche con nosotras. Y pues adelante. Ok. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes para otras personas. Pues estoy muy contenta de compartir con ustedes uno de mis temas favoritos, que es justamente el de Machine Learning. Tengo preparada acá una presentación para compartir con ustedes. Déjame ver si me deja mostrarla. Acá está. Muy bien. Entonces ahora yo les hago un share a mi pantalla directamente. ¿Se ve ahí? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya. Súper. Entonces, bienvenidos nuevamente, bienvenidas a todo lo que es Women Who Code en Python. Como ya había anunciado, mi nombre es Leslie Serna. Yo estoy ahora en Bolivia y soy ingeniera en telecomunicaciones con una maestría en ciencias de computación e ingeniería. Y pues estoy en este mundo de ciencias de datos, inteligencia artificial, machine learning por los últimos 2-3 años. Empecé prácticamente cuando estaba estudiando la maestría y pues me llamaba mucho la atención todo lo que se hacía en el trabajo de reconocimiento de patrones, en toda la parte que aprendíamos con Machine Learning y pues ya me empecé a enfocar un poco más en eso. También soy parte del programa de Google Developer Experts en la categoría para Machine Learning y como bien dijo también aquí Mari, pues me encuentro en mis redes sociales como Leslie Sandra. También les dejo ahí mi correo y pues las newsletters. Entonces, para empezar, lo que quiero compartirles es, vamos a hablar un poquito de Python. No sé si ustedes son nuevas en este tema de la programación, en el lenguaje mismo. Después vamos a hablar un poco de los fundamentos de Machine Learning, que es lo que titula principalmente este webinar. Vamos a ver por qué Python para Machine Learning, cómo Python viene al rescate para que podamos aprender los conceptos fundamentales de Machine Learning, un par de ejemplos, haciendo un poquito de código y pues ya después algunas recomendaciones y algunos recursos para
para seguir aprendiendo más y para que ustedes también puedan ya ponerse un poco prácticas y ya luego nos cuenten cómo les ha ido con todo eso. Entonces empecemos. Python. Python es un lenguaje de programación bastante sencillo para aprenderlo. Realmente he tenido una muy buena experiencia aprendiendo a programar en Python. Este no ha sido mi primer lenguaje de programación, pero sí lo he tenido que utilizar directamente para hacer cuestiones de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones, y la verdad ha sido bastante interesante poder seguirlo. Python además es un lenguaje que se lo utiliza para desarrollo web, también se lo utiliza, como les decía, para aprender a programar, para toda la parte que ahora utilizamos en Machine Learning. Es un buen lenguaje de programación. Y si ustedes están queriendo aprender a programar, pues es muy interesante primero cómo puedes resolver un problema, escribirlo en pseudocódigo y luego pues ponerlo directamente en Python. Python tiene una sintaxis bastante interesante, a diferencia de otros lenguajes donde no tienen que cuidar mucho lo que son los brackets y las palabras reservadas y los espacios y pues todo. Python te libera un poco de eso, pero no es tan simple. Te tienes que tener mucho cuidado en la parte de dar los espacios o lo que se llaman las indentaciones. Principalmente cuando hablamos de ciclos, de condiciones, pues hay que dar los respectivos espacios. También para que el programa que va compilando, que lo va interpretando, pues entienda cuáles son los espacios, cuáles son los espacios directamente de trabajo y qué estás queriendo hacer directamente con tu proyecto. Y pues, a diferencia de otros lenguajes también, no se declaran directamente lo que son las variables o las constantes, sino podemos irlo trabajando directamente poniendo nombre de las variables que queramos, si esas son strings o texto, si estas son números, diferentes categorías, si son reales, números enteros. Y pues vamos a ver un poco cómo funciona esto. Voy a utilizar esta herramienta de Google que se llama el Google Colab. Tal vez ustedes lo han escuchado antes. Es este Google Colab que ustedes pueden incluso buscarlo. Google Colab. Y esta primera opción que es el Colab Research. Google les va a mostrar esto, que aquí les da la opción de poder abrir documentos que ustedes ya han tenido antes, si es que tuvieran alguno. Aquí está una pequeña introducción. Esta herramienta está pues en español. Y yo, por ejemplo, voy a crear un nuevo cuaderno en Python 3. Si ustedes alguna vez han utilizado lo que es el Jupyter Notebook, pues seguramente están familiarizados, van a estar familiarizados con lo que es este lugar para programar en Python, que es bastante interactivo, es bastante bueno para continuar, además que corre en la nube. Y si nos vamos acá en entorno de ejecución, puedo hacer el cambio de mi entorno de ejecución para trabajar ya sea en Python 3, Python 2, pero nosotros vamos a trabajar todo en Python 3, y para también poner aceleradores de hardware. Esto es bastante interesante porque podemos utilizar una GPU o una TPU directamente que funcionan en la nube con Google, pues Google te lo da. Y si es la primera vez que ustedes abren el Colab, pues este seguramente les va a aparecer con todo un fondo blanco y sin los gatitos, pero eso es la parte de directamente las configuraciones, que yo le he puesto el tema Dark, que estoy más acostumbrada a eso, pues ya ahí uno puede poner modo corgi, modo gatito, espero que no se vean molestosos. Pero vamos, ¿cómo funciona Python? Pues Python puede funcionar directamente como una calculadora, ¿verdad? Ese es uno de los conceptos más básicos que miramos cuando queremos empezar a probar Python. Entonces yo le pongo un comentario, Python como calculadora. Entonces puedo hacer, no sé, 3 más 5, y pues si le pongo correr o le pongo el Shift Enter, aquí me va a dar la respuesta. Si esto funciona así, muy bien. También puedo sacar módulos. ¿Dónde está 5? ¿Cuánto será el módulo de 5 entre 3? Vamos a ver, 2. Porque sería 3 por 1, 3 y módulo 2. Muy bien. También puedo utilizar para escribir, para tener, como decía, oraciones o texto. Por ejemplo, puedo hacer directamente un print de lo que vendría a ser hola mundo, hola Women Who Code. Entonces, si ustedes le dan correr acá, vamos a ver que se imprime también esto.
Ahora, Python también tiene diferentes paquetes, librerías, que nos permiten hacer todo este trabajo un poco más sencillo. En vez de yo estar, por ejemplo, escribiendo todas las funciones matemáticas o todo el algoritmo de Machine Learning, pues existen estas herramientas para que yo directamente pueda pueda importarlas directamente a ese espacio de trabajo y ya pueda desarrollar ya sea mis algoritmos de Machine Learning, como vamos a ver más adelante, y asimismo otras cuestiones de estadísticas y de manejos de datos. Veamos un ejemplo, como la parte de estadística. Por ejemplo, acá, donde está, puedo poner import statistics, que me va a mostrar así, import statistics. Y, por ejemplo, me voy a inventar un set de datos, un vector. Entonces tiene 21, 19, 18, 46. Y voy a imprimir, según este statistics que yo he importado, la media de estos datos. Entonces le doy correr y pues aquí vemos directamente la respuesta. Pero ¿qué más podemos ver con estadística? Con estadística también podría ver lo que es la mediana. Vamos a ver. Y si se dan cuenta, otra ventaja acá del Colab es que me da las ayudas directamente en lo que vendría a ser la documentación. Entonces, por ejemplo, acá me da las opciones de qué podría utilizar y aquí me explica, uy, ¿dónde estás? Si pongo el cursor encima, pues aquí me explica en el median, retorna la mediana, el valor medio de los datos. Y este es un concepto básico en estadística que se utiliza bastante también para hacer todo lo que viene a ser la limpieza de datos, que es todo el preprocesamiento y es todo lo que hace un científico de datos para tener toda esta información lista para luego procesarla con lo que son los algoritmos de Machine Learning, que lo vamos a ver más adelante. Si ustedes no quieren utilizar o tal vez ya están acostumbrados a otros entornos que no sea el Colab, pues también existe lo que es el Anaconda. Si ustedes, bueno, les voy a compartir la diapositiva al final y aquí tenemos un par de links. Por ejemplo, aquí les explica también cómo instalar Anaconda, dependiendo del sistema operativo que tengo. Ahora mismo yo estoy trabajando en una Mac, entonces también por eso yo prefiero trabajar en este Colab, varios de los proyectos que voy preparando. Entonces aquí está toda la documentación si ustedes lo quieren ver. También he trabajado con Anaconda, con Jupyter Notebook. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ese, que es bastante bueno, como les decía, les abre una página, por decir web, aquí en su browser, con un cuadernillo donde ustedes pueden escribir también toda la parte del código en Python, también es compatible con R y otros. Pero en mi caso yo voy a utilizar este Colab. ¿Qué más? Entonces yo voy a utilizar esa parte del Colab y espero que ustedes también puedan darle una oportunidad para revisar cómo funciona. Muy bien, ya que hemos visto un poco la parte Python, nuestra herramienta que va a ser el Colab, pues hablemos de Machine Learning. Sería interesante saber qué es lo que ustedes saben, si alguna vez han escuchado qué es, cómo funciona, si es parte de todo lo que es la inteligencia artificial, pero vamos a ir viendo un par de conceptos básicos, nos vamos a enfocar en una parte de lo que es el Machine Learning supervisado y vamos a ver un par de ejemplitos con código en nuestro Colab. Entonces, Machine Learning o llamado en español el aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas. Es parte de todo lo que viene a ser la inteligencia artificial. No es igual, no es directamente igual a la inteligencia artificial, pero sí es parte de todo este mundo de la inteligencia artificial, de todo este mundo de las ciencias de computación, que como su nombre lo dice, nos permite hacer que las máquinas, que nuestros programas de software, pues aprendan ciertas cosas para que puedan automatizarse diferentes tareas. Veamos un poco las definiciones a lo largo de la historia. Como pueden ver también, todos esos temas de inteligencia artificial y machine learning, pues no son novedades de nuestra era, sino que han sido estudios de la parte de ciencias de computación principalmente durante varios años. Y si bien ha habido un tiempo que se conoce como el Winter AI o el invierno de inteligencia artificial, donde no ha habido como más desarrollo, ni más trabajos, ni investigaciones, en los últimos años se ha explorado mucho todo lo que es
todo lo que viene a ser la parte de inteligencia artificial con Machine Learning y con mucha fuerza en lo que se conoce el Deep Learning o el aprendizaje profundo, principalmente por dos cosas. Por un lado, por la gran cantidad de datos que tenemos hoy. Y ustedes van a ver con los ejemplos que les vaya mostrando la importancia de tener bastantes datos. Y por otro lado, el poder computacional. Como les había mostrado en nuestro Colab, podemos utilizar un GPU, un procesador de gráficos, o un TPU, que es el procesador de tensores, que nos permite poder hacer estas operaciones matemáticas de los algoritmos de Machine Learning, que muchas veces incluyen matrices, datos de muchas dimensiones, muchos datos, y pues esto en una CPU normal de nuestra propia máquina tardaría muchísimo. Pero ahora que tenemos el poder computacional y podemos utilizar GPUs, TPUs, ya sea que tengan un GPU en su propia computadora, si son gamers, por ejemplo, o no, o TPUs, bueno, esos son más costosos, pero podemos utilizarlos en el Colab directamente. Entonces, el avenimiento de todo lo que viene a ser Machine Learning, Deep Learning en esta época, en estos últimos años que hablamos, mucho inteligencia artificial, es principalmente por estas dos cosas. La gran cantidad de datos que tenemos, también gracias a las redes sociales, a los almacenamientos cloud, etcétera, y por el otro lado, por el gran poder computacional, que ya lo hemos hablado. Veamos una definición de Arthur Samuel por el año 1959, que dice: el Machine Learning es el campo de estudio que va a dar a las computadoras la habilidad de aprender sin ser programadas explícitamente. ¿Qué significa? Si ustedes ya tienen experiencia programando, se van a dar cuenta que tienen que dar cada detalle sobre la tarea que están queriendo realizar con la computadora. Pero la idea de hacer Machine Learning varía un poco de la programación tradicional. Y eso también lo vamos a ver un poquito más a detalle. Vámonos con otra definición para ya los años 1990-98 por Tom Mitchell, que él también tiene un libro para Machine Learning que se los voy a dejar ahí en los recursos, que es muy bueno. Y la definición que él dice es un programa, Machine Learning es un programa de computadora donde se dice que tenemos una experiencia E con respecto a alguna clase de tareas T, que se va a medir su rendimiento en P. Si este rendimiento se lo mide en las diferentes tareas para mejorar todo lo que son las experiencias. Al parecer es un poco complicado de entenderlo a primera vista, pero si vamos analizando las palabras claves que están resaltadas acá, experiencias, tareas, y la medición del performance o del rendimiento, pues podemos entender qué es lo que él quiere decir con relación al aprendizaje de las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a ver, si comparamos cómo las personas vamos aprendiendo a desarrollar diferentes tareas y a tomar ciertas decisiones, podemos ver que nosotros como personas, pues, nos basamos mucho en todo lo que viene a ser la experiencia. Vamos acumulando experiencia en diferentes situaciones, respectivamente sobre alguna clase de tarea o sobre alguna clase de hecho que tengamos que hacer. Y pues se va midiendo lo que sería el rendimiento si, por ejemplo, no cometemos los mismos errores frente a cierta situación que ya tenemos experiencia. ¿Y cómo podemos plantear esto a nivel ya de computadoras, de máquinas, de software? Las máquinas no van a aprender por experiencias, ya que ellas no tienen estas vivencias y experiencias a través de los años, pero sí tienen datos. Entonces aquí es muy importante resaltar toda esta parte de entender bien la importancia de los datos. Hay muchas empresas hoy en día que manejan muchos datos sobre sus ventas, sus empleados, sus clientes, y en estos últimos años ellos se han dado cuenta la importancia de realmente entender qué hacen sus datos, qué les dicen sus datos, qué tal si me pongo a ver la cantidad de datos que tengo respecto a los clientes y puedo ver, por ejemplo, que mis clientes en su mayoría son mayores de, no sé, 30 años, que mis últimos clientes que más han comprado están entre 20 y 30 años, pues
Eso es lo que se conoce también como el Data Driven Decision, tomar decisiones basadas en los datos, y pues eso es muy importante, tanto para tomar decisiones, como lo había mencionado, también como para la parte de Machine Learning, que nuestro algoritmo, nuestra máquina, nuestro software va a ser alimentado con estos datos. Pero estos datos tienen que cumplir cierto propósito, entonces van a llegar a realizar cierta tarea. Y obviamente nosotros necesitamos saber si esa tarea ha sido bien desempeñada. Por eso se hace una evaluación del rendimiento. Entonces, si como personas vamos aprendiendo a través de las experiencias para tomar decisiones y ejecutar tareas, pues lo que hacemos con las computadoras y las máquinas en la parte Machine Learning es trabajar la mayor cantidad de datos que podamos con ellas, asignarles diferentes tareas y después ir evaluando su rendimiento. Y llegamos a este punto. Habíamos hablado de la programación tradicional. Generalmente lo que se tiene son ¿qué? Los datos de entrada que yo quiero procesar, el programa que yo voy a construir, por ejemplo, un programa que haga, no sé, sumas, divisiones, algo muy básico, y una respuesta esperada. Esa es la tarea que tiene que hacer mi programa directamente. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer que mi programa aprenda ciertos patrones, aprenda ciertos caminos, modelos, para luego poder tomar decisiones por sí mismo? Porque ahí se podría decir que mi programa, que mi máquina es relativamente inteligente y puede ayudarme a automatizar diferentes tareas. ¿Cuál es la idea del Machine Learning entonces para programar? Por un lado tenemos los datos. Siempre vamos a tener esta parte de los datos de entrada. Pero como pueden ver en el gráfico acá, hablamos de datos de entrada y salidas del programa. Entonces ya no espero que el programa ejecute diferentes acciones para darme salidas, sino yo le estoy dando, en el caso del Machine Learning supervisado, que lo vamos a ver más adelante, la idea es que yo le doy los datos, le doy los ejemplos de salida, y la computadora va a empezar a aprender los patrones, los diferentes escenarios, etcétera, para devolverme un modelo entrenado que después yo le voy a poder dar datos nuevos, me va a dar los datos ya de predicción o los datos que la máquina crea que son correspondientes a los datos de la entrada. Entonces, para Machine Learning no se olviden, tenemos todo el set de datos o dataset, como se lo conoce, las mismas respuestas o lo que vendrían a ser los outputs o las etiquetas, como se las conoce acá, o labels en inglés, y la respuesta va a ser que un programa o un modelo entrenado para poder después utilizarlo. ¿Qué más? Entonces, acá tenemos, antes de pasar al siguiente, pues acá tengo un blog sobre el aprendizaje automático de las máquinas. Está basado, a ver, tenemos una pregunta. Hablas de modelos de aprendizaje supervisado, correcto. Estos son principalmente para aprendizaje supervisado, porque los ejemplos que os voy a mostrar están relacionados a esos también. Bueno, ok. Muy bien, les decía, pueden revisar en mi blog, en Medium. También tengo un blog detallados que les va a indicar justamente este cambio de paradigma en programación, si lo llaman así, que es el de trabajar con este tipo de datos para crear modelos entrenados. Entonces ahí también les dejo la referencia. Pero hablamos mucho de datos. ¿Qué tipo de datos son? ¿Cómo los necesitamos? ¿Dónde los encontramos? Más adelante en los recursos les voy a dar algunos ejemplos de dónde encontrar datos o cómo ustedes también pueden crear sus propios sets de datos. Pero acá quiero usar dos ejemplos básicos. Uno que es el desastre del Titanic y el otro que es el de predecir el precio de las casas. Empecemos por el desastre del Titanic. Estos dos ejemplos, juntamente con el de las flores iris y el de reconocimiento de dígitos escritos a mano, podrían ser como los Hello World del Machine Learning, como los primeros programas que uno puede hacer para empezar a aprender. Este es un set de datos relacionado a esta historia del Titanic. Si ustedes tal vez han visto o han escuchado de la película, pues se trata
de un barco con pasajeros y el barco se hunde. Y los datos que tenemos acá son los datos de los pasajeros. Cada fila, o row en inglés, tiene los datos de un pasajero. Por ejemplo, tiene la clase, el número de clase en el que iba, el nombre, su sexo, su edad y otros datos relacionados al ticket del barco, en qué cabina iba, etc. Pero aquí antes, cada una de estas columnas la vamos a llamar como features, como atributos. Y estas columnas nos van a permitir también entender cuál es la relación entre ellas y cuáles son realmente las más importantes para definir los datos que vamos a introducir directamente a nuestro modelo a entrenarse. Aquí hay una columna que nos va a llamar mucho más la atención y esta va a ser la parte del output. Entonces, si volvemos acá, podemos ver que la data que estamos introduciendo pues serán todas estas columnas y el output que estamos poniendo por acá vendrá a ser este survive. ¿Pero qué es este survive o sobrevivió? Este se refiere a una etiqueta en 0 y 1, que sería como un sí, 1, para saber si esta persona sobrevivió a la tragedia del Titanic o no. Entonces, por ejemplo, aquí veamos el passenger ID, el ID del pasajero 1. ¿Sobrevivió? No, el 0 va a ser no. Y este era un hombre de 22 años. Si ustedes ven estas 5 primeras filas de nuestro set de datos del Titanic, podemos inferir, podemos ver que los hombres no sobreviven. Pero estos datos son muy poquitos para hacer que nuestro algoritmo se entrene en decidir que si un hombre era pasajero, pues no sobrevive. Tendríamos que considerar muchas más cosas. Tal vez la edad, tal vez la clase en la que iba. Por eso es que necesitamos muchos más datos. Ahora, esa es por un lado la parte del Titanic. Y si se dan cuenta, aquí estoy clasificando cada fila, cada una de las filas como pasajero, si sobrevive o no sobrevive. Este es un problema básico, este es un problema de lo que es Machine Learning supervisado para la clasificación. Clasifico si sobrevivió o no sobrevivió. Por otro lado, dentro del Machine Learning supervisado, también tenemos lo que viene a ser la regresión o la predicción de un valor. Este puede ser un valor entero. ¿Cuál es la historia acá? La historia es, soy de una agencia que vende casas. Entonces, yo voy como haciendo un perfil de una casa que cueste, no sé, $500,000, pues tendrá 5 cuartos o habitaciones, 3 baños, una sala, etc. Yo voy más o menos modelando las características de esta casa para saber su precio. Entonces, si tenemos los datos, pues llegamos a lo mismo. Ustedes ven, cada columna es importante, nos va a dar cada uno de estos datos y cada fila va a representar los datos de cada casa. Por ejemplo, aquí tenemos la fecha que ha sido incluida esta información, creo, sí, y nos dice que esta casa de la fila 1, pues tiene 3 dormitorios, un baño, la dimensión en pies cuadrados, este square foot, la cantidad de pisos que tiene, etcétera, etcétera, y todo lo que puedan agregar. ¿Qué es lo interesante acá? Imagínense si ustedes tuvieran que hacer esto a mano para 5 casas. No habría mucho problema porque ustedes ya tendrían más o menos la idea de calcular cuánto debe precio una casa sabiendo cuánto cuestan mis otras 4 casas. Entonces yo le pongo un precio a la casa 5. Pero si ya la empresa crece y ya no estoy solamente en este barrio, sino estoy en diferentes barrios, pues necesito automatizar también este proceso. Necesito entrenar mi modelo, mi algoritmo, con todos esos datos de entrada, todo lo que vendría a ser la data y todo lo que vendría a ser el output. Y el output que vendría a ser la etiqueta o el precio mismo. Entonces mi algoritmo va a encontrar la relación entre estas características y el precio. De modo que la próxima vez que yo tenga una nueva casa para vender, yo le voy a decir, pues en dormitorios, habitaciones tiene 5.
baños tiene 3. Y yo le voy dando todos los datos y mi algoritmo entrenado me va a devolver un valor, que ese es el precio. Entonces yo ya no necesito programar todos esos detalles, sino hacerlos directamente con el algoritmo que ha sido entrenado. Y a diferencia del anterior, que es de clasificación, donde mis respuestas eran 0 o 1, en este caso pueden ver que tenemos valores más, ¿cómo se dice? Valores reales, porque ya es un valor real el precio de la casa. Muy bien, entonces ya hemos hablado un poco de la intuición de lo que viene a ser Machine Learning supervisado y de lo que viene a ser la parte de clasificación y regresión. Pero esto es solo un pedacito de todo el mundo de lo que viene a ser el aprendizaje automático, la parte de Machine Learning. Una de las clasificaciones más generales, más comunes, tanto en la parte de investigación como en la parte de desarrollo, pues está principalmente en estas 3 partes. Por un lado, de la que ya hemos hablado bastante, que es el Machine Learning supervisado, cuya característica principal es justamente tener como todos estos datos de features más sus datos de salida o su respuesta o el label o la etiqueta que hemos estado mencionando. Y sus 2 grandes clasificaciones son como las anteriores. Sus 2 grandes partes, mejor dicho, son como hemos mencionado anteriormente, la clasificación y lo que vendría a ser la regresión. Aquí podemos ver algunos ejemplos prácticos de dónde se puede utilizar esto. Por ejemplo, en la regresión hemos visto el de predecir el precio de una casa, pero también se puede hacer en la predicción del crecimiento de población, el valor estimado de vida, el market es sacar valores del forecast para el market, sacar valores de probabilidades para el clima, más, por ejemplo, según los datos históricos del clima que tenga anteriormente, cuál es mi dato de predicción para el clima de mañana, para el clima de pasado, sacar también predicciones sobre la popularidad de ciertas publicidades, etc. Entonces también vayan pensando ustedes qué datos tienen ahora o en qué van trabajando para que puedan aplicar este tipo de regresiones. Como les voy a mostrar el código en Python más adelante, no son muy complicadas de realizarlas y pues es un buen inicio para empezar el mundo del Machine Learning. Por otro lado, hemos hablado de la clasificación con el ejemplo del titanio. Se puede hacer clasificación de diagnóstico. Por ejemplo, otro de los ejercicios básicos para practicarse es sobre el cáncer de mama. Tienes datos que te dan informaciones como clínicas médicas y pues la clasificación es 1 o 0 en diagnóstico, si tiene cáncer o no tiene cáncer. La parte de clasificación en lo que vendría a ser la retención de clientes. Tal vez han escuchado sobre ese término del customer churn, o vendría a ser lo que es los clientes que sean de baja de algunas empresas, de algunos servicios, pues también uno puede trabajarlo como Machine Learning, la parte de analizar los perfiles de los clientes y poder predecir, poder hacer esa clasificación, pues si el cliente va a dejar la empresa o no. Por otro lado, también podemos hacer la clasificación de imágenes, que seguramente ustedes han visto ejemplos de clasificar imágenes de gatitos en Machine Learning, donde se tiene, por ejemplo, una imagen de un gato y pues yo le voy a hacer que mi algoritmo se entrene para que clasifique diferentes imágenes y que me devuelva un sí, un no, si es imagen de un gato o no. Y también lo que viene a ser la detección en el fraude de identidad, etc. Y esto es actualmente bastante utilizado en lo que viene a ser la banca, en analizar los datos, el comportamiento, lo que va haciendo un cliente y en el momento en que se encuentra algo irregular, pues te da una advertencia que puede ser que esté ocurriendo algo fraudulento. Ahora, la clasificación puede ser solamente sí, no, falso, verdadero, no necesariamente. Podemos clasificar también, por ejemplo, en la clasificación de imágenes, podría yo definir 3 tipos de animales, no sé, caballo, perro, gato. Entonces yo preparo mi algoritmo para que en la respuesta me diga de estas 3 clases cuál es la clasificación que el algoritmo ha decidido, qué tipo de clase es.
pero eso ya tiene otras implicaciones. Por otro lado, ¿qué pasa si nuestro set de datos no va a tener esta columna especial, esta columna de las etiquetas o los labels? Pues generalmente cuando tienes datos y quieres explorarlos y pues quieres aplicar técnicas de Machine Learning, estamos en el caso de lo que viene a ser Machine Learning no supervisado, porque el hecho de no tener esta etiqueta no nos da el espacio para enseñarle más o menos qué características tiene un cliente que va a dejar la empresa o no, en el caso de la clasificación para retención de clientes. Pero este sí es como más acertado a lo que vendría a ser algo ya más inteligente artificialmente y nos permite trabajar con grandes cantidades de datos. La parte de sus aplicaciones principales pues está en la parte de clustering, el de trabajar en crear estos clusters, estos grupos de trabajo. Y lo que tenemos ahí es... lo que tenemos ahí, por ejemplo, son los sistemas de recomendación. Si ustedes utilizan Spotify o Facebook o LinkedIn y les dice, con base a tus gustos de la última semana, pues ahora te recomiendo esta canción. O tal vez, como tú eres amigo de tal y él tiene amigos en tal lugar y creo que a ustedes les gusta la computación, puede ser que sea tu amigo. Entonces también se trabaja con sistemas de recomendación porque con todo un grupo de datos yo voy agrupándolos según lo que se van pareciendo. Después está la parte del targeted marketing, que es para encontrar mercados específicos y también para hacer la segmentación de clientes. Si tengo todo un grupo de datos y pues veo, por ejemplo, que en un grupo de, no sé, personas, clientes de 15 a 20 años, pues a ellos les gusta comprar ciertas cosas, ya sea a quienes vender más de esto, a quienes vender más del otro, etcétera. Por otro lado, les decía, cuando trabajamos con grandes cantidades de datos, pues está todo lo que viene a ser la reducción de dimensionalidad. O sea, teniendo todo un montón de datos, pues tratar de seleccionar las muestras más significativas, los datos más significativos y representativos de todos para poder crear como un dataset más pequeño que luego pueda aplicarle un algoritmo de Machine Learning. Aquí, por ejemplo, entre sus aplicaciones está la parte de visualización de Big Data, comprensiones significativas de mis datos, descubrimientos de estructuras, etc. Y por otro lado, que no es supervisado ni no supervisado, está uno muy interesante que se llama Reinforcement Learning. Tiene su base en lo que viene a ser esta teoría también del aprendizaje de los humanos, el de aprender ciertos hábitos o ciertas cosas basados en premios y penalidades. Tal vez han escuchado alguna teoría en psicología por ahí. Que si uno de los ejemplos más claros en esto, pues es el de los videojuegos. Si ustedes buscan Reinforcement Learning, Mario Bros, por ahí por internet, van a ver que hay este jueguito de Mario Bros, el que alguna vez hemos jugado todos, que lo que hace es entender el escenario, claro, y sabe que, por ejemplo, si corre y no salta, te cae, entonces pierde, es una penalidad. Entonces, la siguiente vez que juega, si corre y sí saltó y está vivo y continúa, pues tiene un premio, porque ha encontrado una buena opción para seguir jugando, para completar su objetivo final. Entonces, como les decía, por un lado está la parte de los juegos, también esto es muy interesante, de los games AIs, que va con esta parte del aprendizaje reforzado, la parte de la adquisición de diferentes habilidades, las tareas a ser aprendidas, también estamos con la navegación de los robots, porque imagínense que un robot que tenga que navegar o manejarse solo en un departamento, en una sala, en un dormitorio, pues si se choca con algo, va a recibir una penitencia. Entonces, la próxima vez que esté avanzando, va a saber que si va por ese camino, le multan o le dan la penitencia. Entonces, va a tomar otro camino. Y el algoritmo va a tratar siempre de tomar los caminos donde recibe los premios, porque a todos nos gustan los premios. Entonces,
Esa es la parte de Reinforcement Learning, también para tomar decisiones ya en tiempo real. Es muy divertida y pues es como que tiene algo de los dos. Por eso creo que es muy, muy importante, muy interesante aprender bien cómo funciona esta parte del Supervised Learning, tratar de aplicarlo a lo que ustedes tienen con sus datos reales y también entender toda la parte del no supervisado. En ambos casos existen diferentes algoritmos como ya predeterminados que ustedes pueden utilizarlos e incluso no tienen que construir todos los algoritmos, sino pueden directamente utilizar las herramientas como cajas negras para ya crear un modelo con sus datos y sacar las respuestas, que eso es lo que vamos a ver. ¿Y cuál es el flujo de trabajo? Los dos primeros, que incluyen el trabajo con datos, pues puede que sea el trabajo más costoso y es donde se lleva casi el 70-80% del tiempo porque es el paso principal en realidad. Si tus datos están limpios, si tus datos están organizados, en la misma unidad de medida, dentro de los mismos estándares, etcétera, pues vas a tener algo bueno para meter a un algoritmo y tu resultado será algo bueno. Pero si no están bien organizados, pues será como meter basura y sacar basura. Y este es un proceso que se va a ir repitiendo varias veces, porque si yo limpio mis datos y empiezo a crear el modelo y hago la predicción, no se olviden que hay que medir este rendimiento, hay que evaluarlo, qué tan cerca es a lo que yo realmente estoy queriendo hacer o a las decisiones que yo tomaría como humano. Y pues en base a estas respuestas, yo podré también crear, modificar, ya sea escoger otro algoritmo o tunear y hacer más cosas en el algoritmo que tengo, o tal vez incluir más columnas dentro de mi dataset o quitar más columnas, pues siempre es un proceso iterativo, hasta que tengas como un valor de exactitud de predicciones más o menos decente. O sea, dependiendo de la aplicación, podría ser decente un 70-80%, o por ejemplo en casos médicos, pues tendrías que tener una precisión arriba del 90%, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo. Y para todo lo que les he explicado, para que no se quede ahí solamente en teoría y la imaginación de cómo es y de cómo son los sets de datos, pues nos vamos a Python. Python es, como les había dicho, una herramienta súper buena para empezar a trabajar directamente con esta parte de Machine Learning. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué Python para Machine Learning? Por lo que les había contado antes. Por un lado, el manejo de datos. Imagínense estos datos que sean, no sé, 100 columnas, 10.000 filas, etcétera. ¿Cómo las van a ustedes manejar desde un archivo externo al editor que tengamos aquí, por ejemplo, el que yo tengo? ¿Cómo vamos a poder manejar de diferentes fuentes? ¿Cómo voy a poder sacar estas partes estadísticas? Pues Python está ahí al rescate. Y tiene eso, lo que les decía, esas librerías, paquetes que ustedes pueden meter para hacer el trabajo más llevadero. Está, por ejemplo, Pandas y NumPy, que también sería bueno hacer solo un webinar para revisar todo lo que puedes hacer con Pandas, todo lo que puedes hacer con NumPy. Y por otro lado, aparte del manejo de datos, está la parte misma del Machine Learning, tanto para escribir tu modelo y entrenarlo, como también hacer la evaluación. En el caso de los ejemplos que tengo, les voy a mostrar un poco lo del modelado, lo del trabajo con datos y pues la evaluación ya dejamos ahí como tarea también para que lo vayan revisando. ¿Y qué paquetes existen? ¿Qué bibliotecas existen para Python que nos pueden ayudar con Machine Learning? Pues está Scikit-learn, que es súper bueno también para empezar a aprender todo esto, porque ya tiene los algoritmos técnicamente escritos en Python y uno ya puede utilizarlos, como les voy a mostrar. Y podemos utilizar para toda esta parte. Perdón. TensorFlow, que es el open source, que es una librería abierta de Google que nos va a permitir crear redes neuronales para hacer tal vez una clasificación, una predicción, que son otras técnicas de Machine Learning. Y pues también está PyTorch, que es otra biblioteca, esta es de Facebook, que también nos va a permitir trabajar directamente para crear para modelar nuestros algoritmos de Machine Learning. Es muy interesante que estos que son como los más famosos y los más utilizados, pues todos han empezado principalmente para trabajar con Python. Entonces ustedes pueden ver que sí tienen muy buen soporte directamente cuando hacen sus aplicaciones con Python. Actualmente, pero TensorFlow también está para trabajarlo en web.
para el TensorFlow.js con JavaScript. Y si ustedes quieren ir mucho más a detalle cómo funciona la parte de redes neuronales, está también para trabajarlo con C++. Y también para móvil, existe una versión de TensorFlow Swift. Y para dispositivos embebidos, para dispositivos IoT, existe el TensorFlow Lite, que es como te hace todo lo del TensorFlow, pero ya al momento de poner tu código para correr en estos dispositivos, ya es una versión más liviana. Entonces es todo un mundo muy interesante para descubrirlo ahí. Vamos a ver el siguiente ejemplo con Scikit-learn, que está súper bueno. Pues acá, yo voy a estar escribiendo acá, pero les voy a pasar después este cuadernillo, donde ustedes también van a poder ir viendo y probando. Entonces, hablaremos de las casas que hemos tenido vamos a hacer, algo interesante acá también es que yo puedo crear la parte del texto, entonces puedo poner, por ejemplo, precios de las casas. Aquí puedo hacer que esto sea un título, que esté en negrilla, insertar links, imágenes, pedacitos de código, etc. Muy bien, y vamos a utilizar Scikit-learn. Entonces, Scikit-learn, este es Scikit-learn, o Scikit-learn, como estaba escrito ahí, pues es esta librería de Machine Learning para Python. Es súper completa, también tiene buenas herramientas para aprender la parte de lo que hemos hablado, clasificación, regresión, clustering. Y pues mucho de eso depende de la práctica, ¿verdad? Porque de todo lo que les he explicado, principalmente acá, ustedes pueden recordar qué es, cómo funciona, para qué se utiliza, pero es mucho más divertido ponerlo en práctica. Entonces, vamos. Voy a hacer esto. From Scikit-learn, que es como se lo conoce acá. Voy a importar esta parte de los datasets. Ustedes pueden ver ahí. ¿Qué es esto de los datasets? Son ya todos los conjuntos de datos que puedo utilizar para hacer pruebas, códigos, etc. Voy a importar que se llama load Boston. Boston, este es el grupo de datos que les había contado que tiene todos los precios de la casa. Entonces voy a importar esto, puedo hacer correr, que no haya problemas. Ahora voy a definir yo una variable. Mi variable va a ser dataset y voy a hacer el load Boston. Entonces, como pueden ver, aquí está mi ayuda. Hago esta función. Si pongo el cursor encima, pues me dice carga y retorna todo lo que son los precios, el dataset de los precios de las casas, que es uno de los más conocidos. Muy bien. Entonces ya tengo esta parte de los datasets. Y algo muy importante que también hay que recordar para la parte de Machine Learning es lo que les decía, la parte de la data y el output. Si bien recuerdan la diapositiva anterior, pues habíamos visto los datos, que son todo este conjunto de filas y columnas, sin contar esta columna de las etiquetas. Entonces, todo lo que va a venir a ser mis datos, por general, lo vamos a nombrar como X, y todo lo que viene a ser el output, que vendría a ser la parte de las etiquetas mismas, las vamos a nombrar como Y. Entonces, súper. Hasta aquí tenemos. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo separo X de Y? Con la parte de Scikit-learn es bastante sencillo para fines didácticos principalmente, pero ya después les voy a mostrar cómo hacer esto con un dataset mucho más grande. Entonces tengo mi dataset, data y dataset target, que viene a ser la etiqueta o el label. Súper. Entonces, súper bien. Ya puedo ver que hay en X. Por ejemplo, puedo ver shape, que tiene X. Entonces, ¿qué significa esto? X, que vendría a ser, ¿dónde estás? Esta parte de las casas. Esta tabla, si quieren decirlo así. ¿Qué tiene? Tiene 506 columnas, perdón, 506 filas y 13 columnas. Entonces, una de esas columnas será dormitorios, baños, etc. Y por otro lado, vamos a ver que tiene Y, es Y minúscula, Y shape. Entonces, lo que tiene acá será que 506, 1. Entonces, una sola columna con 506 valores que son correspondientes a esos 506 valores de las diferentes casas. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestro modelo. Aquí les voy a poner, importar. Uy,
cerrar. Importar nuestro modelo. Vamos a importar nuestro modelo y ahí también les voy a dejar el link para que ustedes puedan leer más sobre el modelo de regresión lineal que estoy queriendo mostrarles. Entonces, otra vez, sklearn, modelo lineal, que viene a ser el lineal model, que está ahí la ayuda. Voy a importar, ¿qué? Una regresión lineal, linear regression, que está ahí también la ayuda. Linear regression, muy bien. Este linear regression, que a ver si vamos al ejemplo acá. Vamos a ver, está. Scikit-learn, linear model, linear regression. Aquí les explica qué es, qué parámetros tiene, qué funciones, un pequeño ejemplo en Python para que se lo pueda entender mejor, etc. Ahora, yo he importado este linear regression. ¿Qué puedo hacer con el linear regression? Pues voy a definir un modelo. Voy a crear un modelo llamado model y voy a hacer linear regression como función. Y si se dan cuenta, aquí me da todas las opciones que yo podría tener. Pero yo en este caso voy a usar este con el que estoy probando, que es un normalize true. Normalize está, vamos a hacer esto, normalize true, que lo que hace principalmente es normalizar los valores que con los que vamos a ir trabajando los datos. Entonces, porque yo no he hecho más análisis previo de los datos, el objetivo de este pedacito del código es que ustedes vean las diferentes opciones que tenemos. Y acá incluso, si ustedes van al load, y van a ver las diferentes opciones. Está el Boston, que es el de las casas, el Breast Cancer, que es el del diagnóstico de cáncer, el de diabetes, el de los dígitos, el Iris, que es el de las flores, etc. Entonces, el mismo Scikit-learn dentro de la dataset tiene diferentes ejemplos para uno ya empezar a trabajarlos. Entonces, mi modelo, una regresión lineal normalizado en la variable modelo. Perfecto. Ahora, este modelo yo tengo que darle mi entrada y mi salida, como acá, si recuerdan. ¿Dónde estás? Entonces mi entrada, mis datos será esa tabla matriz, esa X, y mis outputs serán las etiquetas o esos targets que vendrán a ser Y. ¿Cómo se entrena un modelo? Pues no se olviden entrenar para quedar fit. Lo que el modelo va a hacer es esto. Modelo fit, o sea, entrenar el modelo, ahí también me da la ayuda, ¿sobre qué valores? Sobre X y sobre Y. Entonces, haciendo correr esto, que dependiendo de la cantidad de datos y el tipo de algoritmo puede demorar, pero aquí vemos que es bastante rápido. Ya tengo los diferentes, ya está mi modelo entrenado. Ya he definido en una regresión lineal qué valores voy a tener para los diferentes coeficientes y pues ya la próxima vez que yo le ingrese un nuevo valor de estas 13 columnas de una nueva casa, pues me va a dar un valor final. Podemos explorar un poco más. A ver, vamos a ver. Modelo coeficientes, ese mismo. Entonces, ¿qué tenemos de los coeficientes? Tenemos un array que tenemos 4, 3, 9, 2, 13, que son justamente esas 13 columnas. Entonces, para cada variable, para cada columna se le ha agregado un coeficiente. Y ese es el que nos permite más o menos encontrar la tendencia de qué es lo que va a hacer. Pero también no se olviden del rendimiento. ¿Cómo voy a saber eso? Pues en Scikit-learn existe ya una función predefinida que se llama score, que le voy a dar, bueno, mis valores y mis targets para que puedan ver qué tan eficiente es. Vamos a ver qué me da. Podemos ver que me da un 0,74. Eso significa un 74% más o menos de lo que vendría a ser la exactitud, o sea, la precisión para esto. ¿Qué tan bueno funciona? Que con un 74% me da un valor aproximado al precio de la casa. Bien, hasta aquí hemos visto un poco las cosas que tiene Scikit-learn, pero trabajemos con datos un poco más grandes y vayamos incluyendo nuestras bibliotecas, nuestro NumPy, nuestro Pandas para empezar a trabajarlo. Y yo tengo un Excel que tiene, un archivo en Excel que tiene como más de 1000 filas sobre precios de las casas. ¿Qué voy a hacer? Si ustedes vienen acá a esta pestañita,
Tenemos la parte de los índices, fragmentos de código, si ustedes quieren ya insertar algún código prescrito. Y tenemos los archivos. En esta parte de los archivos, yo le voy a cargar este documento que se llama, ¿dónde está? KC House Data. Es un TXT. Y me dice, los archivos subidos, o sea, cuando salga de este entorno web, se va a perder lo que tenga acá. Obviamente puedo guardar este documento aquí, pero los archivos que yo haya agregado durante el procedimiento, pues se van a perder. Entonces aquí vemos, está cargando mi KF, aquí está, mi KCDAT, ¿qué es lo que tiene? Si nos deja ver un poquitito, pues aquí está cargando y te da, ese es un archivo TXT, pero está separado con comas. Tenemos un ID, que es el identificador, lo de la fecha que se había dicho, el precio, los bedrooms, etc. Entonces, ¿cómo hago que todo esto esté acá en mi espacio de trabajo? ¿Cómo puedo llegar a analizarlo? Pues ahí viene el buen Pandas. Y si ustedes han visto alguna vez esto, pues yo en vez de utilizar Pandas en todo el resto del código, siempre voy a llamar un PD. Y para trabajar con nuestros tipos de datos en arrays y en cantidades más grandes, voy a utilizar el NumPy como NP. Entonces hago correr esto. Y ya tengo importado todo esto acá. Muy bien. Voy a definir otra vez mi dataset. Se va a sobreescribir, bueno, lo voy a poner así, que va a ser igual. Pandas, pd, read, así es bien. Y le tengo que dar el mismo nombre que tiene acá, que viene a ser KC House Data. Entonces, KC House Data TXT. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Es importar todos los datos de ese archivo directamente acá. Y al trabajar con pandas, no estamos hablando directamente ya de matrices o tablas, sino ahora vamos a hablar de este tipo de donde guardar datos que se llaman data frames. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder hacer con este data frame? Por ejemplo, gracias a que hace importado con pandas, yo puedo hacer esto, un head, que significa que cabeza, cabecera, para poder ver, por ejemplo, las primeras 5 filas. Entonces, lo que habíamos visto antes. Tenemos el ID, la fecha, el precio, aquí está nuestro target, nuestra columna especial, la cantidad de dormitorios, baños, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué más? Puedo ver, por ejemplo, este otro comando. Veamos, dataset. Uy, no. O sea, un dataset anterior, antiguo. Borrar. Dataset.describe. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues me va a dar valores estadísticos. Veamos. Por cada columna yo voy a tener información sobre la cantidad de datos que hay. Por ejemplo, hay 2.161 datos. No, 21.000, perdón. Y puedo ver el promedio. A ver, en promedio las casas cuestan más 5. 2, 4, 5. Uf, 5.000. 54.000. Ok, no veo aquí. Ya. En promedio, el precio de las casas, la desviación estándar, el valor mínimo de cuánto costará una casa, los cuartiles, el primer cuartil, la media, si ustedes ven es la misma que la min, el tercer cuartil y el valor máximo de cuánto podría costar una casa. Y aquí lo mismo, contamos con 21.000 filas, entonces hay 21.613 datos de los dormitorios, en promedio hay como 3.3 habitaciones, etc. Entonces hay una casa con 33 habitaciones, Dios mío, esa es la más cara obviamente. Entonces, como pueden ver, ya tenemos todo por acá. Pero muy bien, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer todo lo mismo del anterior. Obviamente, acá no está todo como tan preparado para agarrar nuestro modelo de regresión y ponerlo directamente. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un data preparation.
Como no tenemos mucho tiempo para hacer toda la parte de preparación, voy a hacer algo muy a la rápida. Voy a quitar algunas columnas que no son necesarias. Y aquí es donde viene el trabajo del científico de datos. Por ejemplo, él es el que va a decidir qué columnas van. Y por eso el científico de datos no solo necesita saber la matemática para entender las estadísticas, si hay valores raros por aquí, la programación para poder automatizar todo con Python, sino también necesita saber el contexto de trabajo. Entonces, si yo tuviera más experiencia en venta de casas y cómo funciona, qué es lo que la gente más busca, etcétera, pues yo te diría, no necesitamos estas 15 columnas, necesitamos solo 10, porque yo sé que esas son las más predeterminantes. También se puede hacer eso por medio de las correlaciones para saber qué valores dependen de cada otro, pero eso ya es otro capítulo en la parte de análisis de datos. Yo voy a hacer todo muy rápido. Voy a definir mi X como la parte de los datos. ¿Y dónde está mi dataset? Dataset.drop. Drop es eliminar, quitar. Entonces pueden ver qué labels, en qué axis y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí adentro yo voy a eliminar y le voy a pasar como un array esas columnas que quiero quitar. ¿Y qué voy a quitar? Voy a quitar este ID que yo no considero que es importante y voy a quitar el precio. ¿Por qué el precio? Porque esta es el output, es la etiqueta que queremos sacar. Y en este caso también necesitamos ponerle axis 1, que significa 1 que me va a quitar toda la columna. Si axis fuera 0, pues trabaja en filas, rows, pero si axis 1 trabaja en columna. Y muy bien, entonces corre y vamos a ver que tengo en X, lo voy a poner. Así como hay head, también hay este tail. Tail que será la cola o los últimos que están en la cola. Entonces vamos a ver, en la fila 21.612, esperen, empezamos en 0, ¿no? Entonces sería en la fila 21.613. Esos son los datos que tenemos. 2 dormitorios, 75 baños. 05, 75 baños, 2 pisos, etc. Entonces, como pueden ver, ya no tenemos el ID, ya no tenemos el precio. ¿Y qué hacemos con el precio? El precio tiene que estar en algún lado. ¿Se acuerdan la convención XY? Pues vamos a poner dataset, directamente seleccionar price. Entonces yo puedo ver también que hay el dataset, por ejemplo, head 2. Aquí está el dataset, está directamente el precio. Name, price y son de tipo entero flotante. Muy bien, ahora ya habíamos visto la parte del modelo. Creo que esto ya lo recuerdan de la parte anterior, nuestro algoritmo para la regresión lineal. Estoy creando el modelo llamado modelo. Y ahora es momento de darle los datos. Antes de darle los datos, vamos a introducir otro concepto importante de Machine Learning, que viene a ser el training set y el testing set. Si se dan cuenta, en el ejemplo anterior del Law Data Boston, solo teníamos como 500, 600 filas, 600 datos. Esto significa que, a ver ahí, eso. Esto significa que hemos utilizado todos para entrenar. Pero, ¿por qué necesitamos un pedazo para entrenar y otro pedazo para probar? Es muy interesante. Imagínense que ustedes van a dar un examen de matemáticas y yo les doy 10 preguntas para que se entrenen. Si ustedes se entrenan con las 10 preguntas y van al examen y yo agarro 2 de esas preguntas, ustedes es muy probable que lo respondan bien. Y es muy probable que no hayan aprendido, si no hayan memorizado cómo hacer esas preguntas. Entonces, para asegurarnos que no haya problemas, por ejemplo, de memorización o de realmente no generalizar o entender, que son otros dos conceptos llamados underfitting y overfitting, lo que hacemos es dividir todo ese de datos que tenemos, las 21.000 filas que hemos definido acá, en 2 grupos. La parte del training, que va a servir para hacer el fit, para hacer el training del modelo, y por otro lado, cuando quiera hacer la evaluación, ¿se acuerdan? La evaluación del rendimiento, pues ahí voy a utilizar los nuevos datos que nunca había visto antes, que en este caso vienen a ser, ¿qué? Vienen a ser el testing set directamente. Veamos cómo se hace eso. Podríamos hacer alguna función en Python directamente para trabajar
para dividir todo este set para el training y testing. Generalmente el testing llega a ser un 80% o un 70%, dependiendo de la cantidad de datos también que tengamos. Y puede ser un 20, un 30. Podemos hacer una función en Python que agarre los datos y trate de darme muestras o filas como la primera y la última, la segunda y la penúltima para mi training. Y lo demás que se quede para el testing. Pero también podemos utilizar scikit-learn. Entonces, hemos visto scikit-learn para el dataset, para los modelos, y también vamos a hacer esto, importar. Vamos a hacer from scikit-learn .model selection, porque ahora voy a empezar a definir más detalles. Voy a utilizar este que se llama import train test split. Ahí está, train test split. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a ayudar a hacer este split, que es la división entre todo lo que viene a ser el training y todo lo que viene a ser el testing. Muy bien, entonces lo vamos a importar. Nos va a correr y funciona. Ahora yo voy a definir 4 variables, porque voy a necesitar X y Y para el training y X y Y para el testing. Entonces voy a decir xtrain, xtest, ytrain, ytest. ¿Y por qué en ese orden? Porque yo voy a utilizar directamente la función que he traído acá, que es esta. Entonces, si ustedes ven, split, y aquí seguramente me va a dar la ayuda de que puedo poner arrays y opciones. ¿Qué le voy a poner? Pues lo que tendré que ponerle es todo mi set de datos que ya tengo. Lo que hemos definido como, sí, obviamente necesitamos intros. Lo que hemos definido como X, lo que hemos definido como el target, que está como que aquí arribita. Y, X, Y. Eso. Entonces, X, Y, pero también voy a definir el tamaño de mi test. Entonces, de mi test set. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner que sea un 30, un 20%. ¿Qué significa? Que mi training va a ser un 80%. Entonces, de todos los datos que tengo en este X y Y, un 80% va a ser para entrenar el modelo y el otro va a ser para evaluar. Y también, aparte, voy a poner esta otra variable, que es el random state, que prácticamente lo que va a hacer es, yo le voy a asignar un valor sobre el cual va a hacer toda la parte randomize para poder separar estos valores. Porque imagínense, ¿qué tal si al principio de mi set de datos grande en este X hay muchas casas muy caras y todas tienen muchos cuartos? Entonces se va a entrenar solamente o principalmente para esos casos. Pero yo quiero que tenga la mayor variedad de información que pueda, para que pueda ser lo más general y para que al final mi modelo pueda ser inteligente y pueda definirme nuevos casos. Entonces vamos a correr este. Corre, no me muestra nada porque todo está aquí en el xtrain, xtest. Entonces, por ejemplo, yo también puedo hacer este. ¿Dónde está? Vamos a ver qué tiene mi xtrain y shape. No te olviden, ahora son data frames. Tiene de las 21.000 que teníamos antes, pues ahora solo tiene 17.000 para esto. Y se supone que todo el resto está en la parte de shape. Entonces ahí tenemos. El resto queda para hacer la parte de la evaluación. Ah, y algo curioso. Train shape, pues tendrá que tener la misma cantidad de columnas que el train. Entonces ustedes pueden ir también validando que esto vaya funcionando. Muy bien, ya tengo la parte de mi modelo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un model fit. No se olviden, nuestro nuevo modelo para este caso es model barra baja, underscore. Y que le voy a poner en el fit un XY, pero no mi XY general, sino los nuevos que hemos creado. Un xtrain y un ytrain, los que necesita para entrenarse. Ah, ¿qué dice? Aquí hay un error. No puedo convertir este string a este float. ¿Se acuerdan dónde hemos visto esto antes?
tendremos que ver toda la parte de datos. Aquí está, en el date. El date me lo está reconociendo como un tipo string. Entonces yo necesito convertirlo en un valor entero. Ese va a ser otro procesamiento, pero por cuestión de tiempo lo voy a eliminar. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a eliminar esta columna. Voy a considerar que no es como muy importante, aunque creo que sí debería. Tengo mi X barra baja, que es todo el set de datos en general. Y voy a hacerle un drop. Le paso la lista de ese date en axis 1 porque es la columna. Y le voy a asignar mi mismo X. Y ya que este se ha modificado, pues tengo que volver a dividir todos mis casos. Entonces aquí habíamos dicho random status y aquí que este TC sea un 20%. Muy bien. Entonces, perfecto. Vamos a probar lo mismo. Voy a copiar. O sea, eso no es una muy buena práctica, eliminar lo que no funciona, pero acá nos va a servir para revisar. Funciona, porque ahora todos mis datos son enteros. El modelo ha sido entrenado con X y con Y. Y como habíamos visto en el caso anterior, model coef. Vemos aquí cómo es 19. Mis 19 columnas. Entonces aquí tengo que tener 19. 16, 17, 18. Ajá. Aquí está. 2, 4, 5, 10. Aquí algo raro. Hay que revisar. Pero aquí tengo todos los coeficientes. Ya sí. Aquí tengo todos los coeficientes para cada uno de los valores que estoy designando directamente en mis columnas. En las columnas que he definido acá. En todos estos. Cierto. Solo tengo 18. ¿Por qué? Porque antes he visto cuando tenía el de los datos, que eran 19. Después que he borrado la del date, perdón, la de la fecha, tenía 19. Porque ahora si hago un xtrain shape, voy a tener 18. Y aquí están los 18 coeficientes. 10, 4, 4, 18. Muy bien. Vamos a sacar el score. Model, score. Ahora sí utilizamos el X-test y obviamente el Y-test porque va a ir comparando según los valores que yo tenga en el test comparados con los valores reales que debería tener en el Y-test. Mi accuracy 71%, 72% para esta gran cantidad de datos. ¿Podemos hacerlo mejor? Pues sí, hay que hacer algo con esta parte de las fechas y pues ahí les dejo de tarea. Si ustedes hacen esta parte de preprocesamiento del datos y pues convierten esta parte de los datos en esta parte que me da como error de string y lo convierten en un valor leíble, en un número, la fecha, pues ahí escríbanme y cuéntenme cómo lo hicieron. ¿Y qué más? También para terminar esta parte, pues el modelo está entrenado. Ahora puede predecir. Model.predict. ¿Y sobre qué le voy a hacer predecir? Sobre mis nuevos datos XTest. Entonces, me va a devolver este array de estas, ¿cuánto era XTest? XTest era 4.300 datos. Y aquí, por ejemplo, tengo los últimos 3 valores de precios de casas que me ha dado. Y a ver, yo quiero ver si esto es como real. Y-test, tail. Esos 3 últimos valores. Porque acuérdense, estos son data frames. Entonces, a ver, me devuelve. El último valor, pues, es 28.000. Es 20.800, 260.000, pues eso está súper raro. ¿Por qué no me ha dado los valores finales? Sí, como pueden ver, ahora sí entiendo por qué tiene un 72%. Hay mucho que mejorar para este modelo. Y este modelo y ese ejercicio, por ejemplo, no solo puedo resolverlo con esta regresión lineal. También existen otros métodos de Machine Learning y también podríamos hacerlo con redes neuronales y con TensorFlow para poder tener mejores valores, en realidad, también con árboles de decisiones y demás. Pero les dejo acá para que puedan revisar, a ver cómo les va y qué van probando. Y antes que nos acabe la parte del tiempo, pues también es importante la parte de los gráficos, visualizar un poco qué es lo que tenemos acá. A ver si esto me funciona. No.
No sé qué le he hecho a mis gráficos, pero tenía que importar un montón de cosas. A ver, dame un minutito. Quiero importar el Matplotlib, que tal vez ustedes lo han visto, lo han utilizado en algún momento. Y también quiero importar lo que es el Seaborn. Aquí está. Entonces vamos a importar Matplotlib, Seaborn y el inline para que todo sea igual. Y ahora, ¿por qué es importante esta parte, la de analizar? Pues porque nos va a ayudar a entender mejor nuestros datos y entender mejor los diferentes resultados. Aquí les voy a copiar directamente este pedazo de código que lo que hace es visualizar la cantidad de dormitorios por la casa. Entonces yo le he llamado a todo lo que tenía. ¿Dónde está? Todo era dataset barra baja. Muy bien. Entonces tengo dataset barra baja. Voy a escoger bedrooms. Voy a hacer todo esto. Y voy a contar la cantidad de bedrooms. Y aquí, ¿qué me está mostrando? Este gráfico me dice que de toda la información de las casas que yo tengo, pues la mayor cantidad de esas casas tiene 3 dormitorios. Aquí vemos. Incluso vemos, ¿se acuerdan de la casa con 33 dormitorios? Pues también está acá, representada como... Entonces, esos son datos que se pueden jugar. ¿Qué tal si yo quiero entender solamente aquellas casas que tienen hasta 10 dormitorios y tratar de modelar mejor? Porque si se dan cuenta, acá tenemos también como valores ya extremos, y esos vienen a ser los outliers. Y todo eso es la parte de la preparación de los datos, que bueno, eso ya será pues otro capítulo. El objetivo acá era explicarles y mostrarles lo que se puede hacer con Python. Python, la gran herramienta que gracias a sus bibliotecas, pues Pandas, NumPy, Scikit-Learn, TensorFlow, nos puede ayudar a dar estos primeros pasos dentro del mundo de Machine Learning. No solamente con los datasets predeterminados que ya tienen instalados en el Scikit-Learn, por ejemplo, que todo puedo manipular con Python, sino también con las opciones de Pandas, de poder traer datos desde otros lados, e incluso URLs que podría tener por ahí para cargarlos a alguna variable en Python, donde yo pueda empezar a hacer toda la parte del análisis de datos, tratar de limpiarlo, ponerlo un algoritmo para modelarlo, para probarlo, etc. Entonces, esto es principalmente lo que queríamos mostrarles hoy. Y vamos a retomar esto antes de terminar. Lo que han visto es la parte de la regresión lineal. Con nuestro algoritmo de Machine Learning hemos tratado de encontrar principalmente los coeficientes. Y pues si se dan cuenta, eso es seguramente algo que ustedes han utilizado antes, la parte de la regresión lineal. Y este era muy gracioso. Que en 2009, por ejemplo, si ustedes han utilizado este y igual a beta x más este error o este valor extra, era parte de las estadísticas, pero hoy, 2019, es parte de las herramientas de las técnicas de Machine Learning, como lo que hemos estado utilizando antes, tratar de ajustar una recta a los valores que teníamos. Y lo que nos ha devuelto nuestro modelo entrenado son justamente esos valores de coeficientes que tenemos acá. Entonces, muy bien. El otro ejemplo que les decía era el de importar las casas con Python. Aquí les dejo el link donde van a encontrar este dataset para que puedan guiarse y seguir también con ese. Aquí hay otro ejemplo, el del Titanic, que ya este también les dejo para que ustedes puedan revisarlo. Está en el documento del Colab, que les voy a compartir. A ver, déjenme ver. Ese Colab está por aquí. Sí, entonces este está incluido en las diapositivas que se las vamos a compartir. Y si nos funciona, aquí está lo que les he mostrado también. La parte de Python, lo básico. La parte de las estadísticas, Python para Machine Learning. Aquí está con los links para más información. El último que hemos hecho con Panda con NumPy. La parte de los precios. Y aquí último está la parte del Titanic, para ver un poco también la parte de análisis de datos. Y esto, por ejemplo, vamos a utilizar otra regresión lineal, otro tipo de regresión que va a ser la regresión logística en ese caso, que nos va a dar valores 0, 1 para saber si la persona ha sobrevivido o no. Pero bien, hasta acá, para los primeros pasos dentro de lo que es Machine Learning. Y parte de los recursos para compartir con ustedes que tenemos.
A ver, tenemos algunas preguntas. ¿Cuáles son los pasos y qué cursos nos aconsejarías? En algunas circunstancias sería utilizar un IDE. Bueno, la parte de los recursos y cursos para aprender más, yo les he dicho, esta parte de la teoría, de los fundamentos, bueno, ya hemos visto los básicos que necesitan saber. Machine Learning supervisado, no supervisado, qué es un training set, qué es un testing set, cómo hacer el flujo de trabajo, todo lo que viene a ser preparación de los datos, la parte de modelado del algoritmo, la parte de la predicción, la parte de evaluación, que eso también nos ha quedado por ahí. Y pues ahora mismo les voy a compartir la parte de los recursos. Ahora, otra pregunta es la de, en algunas circunstancias sería mejor utilizar un IDE. Bueno, dependiendo del trabajo que vas haciendo, si es como algo ya parte de una aplicación más grande, como he visto otros ejemplos que ya luego lo utilizan para hacerlos correr en teléfonos, por ejemplo, si puedes utilizar un IDE, PyCharm es bastante bueno, pero ojo, si tú utilizas un IDE ya local, pues necesitas instalarte con el pip o con Anaconda, lo que viene a ser Pandas, lo que viene a ser NumPy, lo que viene a ser también Scikit-learn, lo que viene a ser TensorFlow. La ventaja de utilizar este IDE interactivo, pues es que yo puedo hacer directamente cosas como estas, donde están, from Scikit-learn. Y si yo lo hiciera eso desde mi IDE o desde mi línea de comandos, pues me va a dar el error de que no está instalado. Lo mismo con TensorFlow. Entonces depende del tipo de aplicación que quieras hacer. Principalmente las aplicaciones que he hecho, las trabajo bastante acá, en este entorno interactivo. Sí he utilizado la parte de, uno de los más básicos, déjame mirar, la parte de Atom, para los que les gusta Atom, y PyCharm también, ya cuando solo quiero ejecutar el código y sacar un endpoint, por ejemplo. Pero ahí sí he tenido que hacer toda la instalación de Anaconda, toda la instalación de TensorFlow, pues eso ya te lleva un poco de tiempo y también espacio en tu computadora. Y pues ahí también trabajar con mi CPU, pero como te digo, dependiendo de la parte de la aplicación. Y ahora sí, la parte de los recursos. Pues, si ustedes son nuevos en Python y quieren aprender más para ya entender mejor todo lo que hemos estado haciendo, principalmente en la manipulación de datos, aquí les dejo el link. Este libro es súper bueno, Automate the Boring Stuff with Python. Aquí está la tabla de contenidos y pues lo que nos sirve un montón en Python, Machine Learning, la parte de los basics y el control de flujos, es también la parte de las listas, los diccionarios, estructuras de datos, manipular strings, que es lo que nos ha faltado ahora para la fecha, por ejemplo, en las casas. Y el web scraping, que es otra aplicación muy divertida, muy interesante, que ustedes pueden sacar información de la web y pueden crear su dataset y empezar a analizar los datos y hacer todo esto con Python. Entonces ahí les recomiendo y les dejo el link para que puedan revisarlo. Entre otros más recursos, este curso de Developers Google Machine Learning es súper bueno. También les va a dar las funciones, los fundamentos, no solamente lo que les he explicado hoy, pero sino ya también un poco más avanzado al momento de evaluar, como qué es el descendiente de una gradiente, qué tipo de evaluaciones existe, qué es una matriz de confusión, que ya nos va a permitir tomar mejores decisiones al momento de evaluar nuestros algoritmos y escoger nuestros algoritmos. Lo que les decía, el libro de Machine Learning de Tom Mitchell, que están online los capítulos. Mi blog también les puede servir como referencia, estoy en Medium, también como Leslie Sandra. Este es otro libro muy bueno que ustedes pueden revisarlo. Está enfocado para gente que es data scientist, para introducirse un poquito al mundo de Machine Learning. Introducción a Machine Learning con Python, guía para los científicos de datos. Y los Google Colabs, que son otros de mis favoritos, que son guías para poder trabajar directamente. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta filtrar por Machine Learning. Entonces, acá está, por ejemplo, los trabajos que puedes hacer con Cloud. Están también los de TensorFlow. Aquí no está. Aquí está ya. Si ustedes, por ejemplo, quieren utilizar otras cosas y utilizar directamente las APIs o las APIs para probar alguna aplicación, lo vemos solo TensorFlow. Aquí está.
Por ejemplo, está para Android, está este de los clasificadores de los dígitos. Creo que había este en español. Este, por ejemplo, ustedes crean esta aplicación con TensorFlow y aquí están todos los pasos. Aparentemente se lo hacen en 30 minutos. Y es un clasificador de dígitos donde tú escribes el dígito a mano o bueno, con tu dedo en el celular y luego te da la predicción. Eso es muy, muy divertido para quienes conocen un poco de Android y pues quieren probarlo. Aquí están todos los detalles que ustedes pueden descargar, incluso el esqueleto para la aplicación de Android, etc. Entonces esta parte de los collabs está muy divertida. La presentación que está en este link, que también... Si me lo para que también compartes por está. el chat y también lo paso en el Slack de Women Who Code Python, Ah, claro que sí. por favor. Entonces, sí, es que entró otra pregunta ahora y se está mirando. Déjame mirar. Creo que cuando me salgo de la pantalla completa puedo entrar al... Espérame, ¿dónde está el chat? Ajá, chat. Ah, Ya lo encontré, aquí está. Listo, ok. ahí está el link. ¿Y qué más? ¡Ay, Kaggle! Tal vez ustedes han visto Kaggle. Es uno de los recursos súper buenos donde van a encontrar datasets como estos que yo he descargado para mostrarles. Y también van a encontrar cursos, ejemplos, por ejemplo, aquí está. Y ahora la pregunta última que dice, ¿qué cursos tomaste para Expert? Pues yo he seguido muchos de estos collabs para aprender principalmente TensorFlow y aplicarlo a proyectos principalmente de reconocimiento de imágenes y pues también he seguido un par de cursos y tutoriales aquí en Kaggle. Ustedes pueden crearse una cuenta gratis y aquí están, por ejemplo, los cursos. Aquí está, recién he retomado mis cursos en Kaggle, entonces aquí creo que están todos. Están muy buenos. He tomado muchos cursos en Udacity para la parte de Machine Learning también y seguí la parte de las prácticas. ¿Dónde está? Data Science, Inteligencia Artificial. Hay un curso completo para Machine Learning que es gratis, si no me equivoco. Sí. Entonces ustedes pueden revisar. ¿Y qué más para acá? Kaggle. TensorFlow 2.0, que ha sido lanzado este año. Y pueden ver también está la parte de los tutoriales. Es decir, este es otro de los ejemplos más básicos para reconocimiento de imágenes con TensorFlow. TensorFlow que viene a ser las redes neuronales, en realidad las redes neuronales profundas, que es el Deep Learning. Y acá puedes hacer el reconocimiento de dígitos y puedes hacer el reconocimiento de las imágenes de las ropas. Saber que esta es una camiseta, que este es un pantalón. Entonces aquí está también un ejemplo de clasificación básica. Pueden irse directamente a correr en el Google Colab. Y aquí algo muy interesante que yo también recomiendo mucho a la gente que quiere empezar. A veces uno tiene, no sé, miedo o incertidumbre en cómo voy a empezar y qué voy a hacer. Y si quiero hacer correr en mi computadora con mi PyCharm o Atom o el que esté usando y tengo que instalar TensorFlow y se tarda y no funciona, etcétera. Pues les recomiendo que revisen estos collab, que prácticamente ustedes van revisando y le van haciendo correr. Y creo que es muy simple para el principio, pero si ustedes van viendo qué hace el código, entendiendo los errores que van saliendo y pues haciendo ejecutar que al final funcione, les va a dar un mejor sentido de cómo funciona, de cómo es todo este flujo de trabajo. Y creo que eso es bastante interesante, la verdad. Aquí está lo que habíamos hablado de las etiquetas, los labels, training labels, el shape para saber con qué tipo de datos, cómo son las tablas, las matrices con las que estamos trabajando, dónde está el procesamiento de datos y pueden ver todo esto en español. Entonces, si alguno que está siguiendo pues hoy quiere, quiere explorar un poco más y hace correr todo esto y nos cuenta, nos puede escribir ahí en el Twitter, a mi Twitter Leslie Sandra, al Women Who Code Python para que lo pueda ver la comunidad y nos cuenta qué ha encontrado, qué le ha gustado, qué le ha parecido difícil, porque todo este feedback es muy importante para que podamos también generar más de estos recursos para aprender. ¿Y qué más? Otro, Coursera, es muy, muy bueno si ustedes quieren ir un poquito más técnico también.
Este curso, bueno, esta imagen es el curso que se llama AI for Everyone, que es como inteligencia artificial para todos. Y es un curso realmente muy bueno porque no solo te va a hablar de la parte técnica de lo que yo les he mostrado, Python y algoritmos y etcétera, sino que también te va a dar una idea en general de qué puede hacer la inteligencia artificial, qué no puede hacer, qué trabajos se hacen, cómo crear tu equipo de trabajo con inteligencia artificial y etcétera. Y pues aquí nos da las herramientas técnicas. Si ustedes quieren ver un poco más de publicaciones de investigación, está este archive que tiene esos papers, que también recomiendo mucho, y eso es lo que me ha servido bastante, leer artículos científicos que te explican cómo funciona una red neuronal, que te explica cómo funciona un machine learning no supervisado, porque te da una mejor intuición y una mejor idea a nivel como científico de qué cosas se necesitan. Sí es un poco duro de leer a veces porque es como mucha matemática, hay muchos conceptos estadísticos, pero ya cuando te vas a la parte práctica por acá, ya cuando te hablan de poner esta derivada o este gradiente, pues ya tiene como más sentido. Y si son más ya de meter al código y pues sacar algo, GitHub tiene muchos recursos, pueden buscarlo con TensorFlow, con Scikit-learn y sacar ahí, y pues ya lo que les decía, la parte de los frameworks, lo que hemos utilizado hoy, bueno, menos la parte de PyTorch. PyTorch también es muy bueno, es bastante intuitivo. Y principalmente lo que quería contarles, ¿no? Que no es algo nuevo, es algo que existe la parte de inteligencia artificial desde hace muchos años, tratando de hacer nuestras máquinas inteligentes, nuestros algoritmos que nos ayuden a automatizar diferentes tareas. Es aplicable a muchas áreas. He trabajado con gente que hace parte de Machine Learning, inteligencia artificial para medicina, en diagnósticos, en predicciones, en gente que trabaja en el mercado, en lo que es mercado de cambio de divisas, de dinero, en cuánto va a incrementar el dólar, cómo están las inversiones. También es muy aplicable, por ejemplo, a los autos autónomos. Este tiene un auto autónomo, la idea es que pueda conducirse sin que una persona les dé las direcciones. Entonces el auto autónomo pues tiene las cámaras que van detectando todo alrededor, y ahí se usa preprocesamiento de cámaras, preprocesamiento de imágenes, perdón, preprocesamiento de todas las imágenes. Tiene los sensores para saber qué tan cerca están los otros autos o qué tan cerca estarían otros objetos. También pues tiene la parte de los sensores para la velocidad. Y hay cursos muy buenos también que he podido hacer con Udacity para la parte de self-driving cars. Y también para la parte de IoT, de todo lo que es Internet de las cosas, porque eso te recolecta muchos datos y esos datos pues te ayudan para predecir más cosas o para clasificar situaciones, como hemos visto. Pues el mercado es muy amplio y realmente estamos en un buen momento para ya empezar a sacar más provecho a aprender sobre este campo. Y principalmente otro tema que me alineó mucho con la misión de Women Who Code es el hecho de poder incluir más chicas en estas tecnologías. Ya sea que tú estudies matemáticas, ciencias, quieras ir más al core, al centro mismo de los algoritmos, pues te recomiendo que revises la parte misma de los algoritmos, el curso Machine Learning en Coursera, que te explica los detalles. Si eres alguien ya más programadora, pues quieres sacar, puedes mirar los Colabs de Google, los cursos fundamentos también en Udacity. Puedes empezar a usar este otro que se llama, que no lo había mencionado, que este es MLKit, que este también te permite integrar directamente a Machine Learning, a las aplicaciones móviles que hagas, es súper bueno. Aquí trabaja para visión, para lenguaje, y ya puedes utilizarlo para alguna aplicación y empezar a probarlo. Y pues la idea es, como decíamos, principalmente motivar a más chicas. Ustedes han visto en menos o en una hora hemos analizado algunos fundamentos de Machine Learning, para qué funciona. Hemos visto cómo trabajar con sets de datos. Sí, necesitamos un poquito más de tiempo para más detalles, pero es muy importante la participación de mujeres. Esta es una imagen de LinkedIn, un estudio de LinkedIn del año pasado, 2018, que muestra los países que están como liderando todo este educación, innovación, creación, productos, etcétera, en inteligencia artificial.
y pues vemos que también hay mucha desventaja, o sea, hay pocas mujeres en esta área. Y si se dan cuenta, ya les había dicho al momento de tomar decisiones qué columnas incluir en mis datos, para mis datos finales, qué valores quitar o qué me conviene poner, más allá de los valores estadísticos que podamos sacar con correlaciones, pues hay una persona detrás. Y si, por ejemplo, son solo varones o solo personas que viven en primer mundo, los que van clasificando estos datos para entrenar los algoritmos, pues vemos que puede haber problemas en el sentido de que son productos realizados, desarrollados en otra realidad, bajo otras circunstancias que tal vez no funcionen con nosotros. Y seguramente han escuchado mucho sobre este bias o estos prejuicios que existen. Por ejemplo, cuando había estas fotos, creo que en Facebook, con personas de color, que los clasificaba como no personas, porque todos sus algoritmos habían sido entrenadas con imágenes de personas blancas. También había estos otros en la clasificación de autos y profesiones para mujeres y todo. Y hay este otro que me gusta, Fairness, Machine Learning, Google AI Fairness, que también habla mucho sobre esta parte de cómo reducir el bias y cómo podemos contribuir. Pues para que también le den una revisada, lo voy a colar ahí. Y pues bien, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y realmente cumplir el objetivo de ver estos primeros pasos dentro de un poquito del mundo de Machine Learning utilizando Python, una herramienta súper buena. Y pues ahora tenemos, creo, algunas preguntas antes que me quede sin voz. Sí, de hecho creo que ya no tenemos mucho tiempo, entonces lo que voy a hacer es recolectar las preguntas, chicos, y voy a pedirle a Leslie si las puede contestar en Slack o en Twitter. ¿Vale? Sí, podemos. Tenemos un tiempecillo, nada más Sí, 2 minutos para copiar las preguntas y que se las conteste ya. por allá. Sí, porque las preguntas son sobre cursos, talleres, pues mi Twitter voy actualizando sobre eventos que voy participando. Después, campo laboral de Machine Learning. No se olviden acá, he hablado mucho. Ahí es un campo muy amplio para aplicar a diferentes áreas. ¿Qué tan avanzados debemos conocer los temas de estadísticas para aprovechar Machine Learning? Si te vas a dedicar a la investigación, pues sí necesitas mucha estadística avanzada o ya como estadística pura. Pero si vas a hacer la parte de programación, pues estadística descriptiva estará bien. Y aprender Scrum. Sí, y queremos el Slack. Y metodologías de Scrum, pues sí, sería recomendable porque Machine Learning va a estar en todas las áreas de trabajo. Entonces, donde sea que trabajes, pues necesitas también metodologías ágiles para trabajar y nosotros con los equipos que he trabajado, pues sí hemos utilizado metodologías ágiles también para ir probando los proyectos que sacamos, principalmente para entender sus predicciones y ver si funcionan y analizar el rendimiento. Pero eso, entonces creo que ahí también les vamos a compartir el link del Slack. Creo que Sí, mucha así gente es. no está. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Dale. Creo que yo me tengo que salir de compartir. Ahí está. Listo. Entonces, en @womenwhocodepython, aquí están nuestras redes sociales. En este momento o tal vez en un ratito más, yo publico cómo se pueden unir al Slack, ¿de acuerdo? Y ya ahí Perfecto. está un canal, de hecho, en español, que se llama General-ES. Ahí ya están las slides en este momento, para los que ya estén, y los que no Súper. estén, ahorita les comparto la liga Slack. ¿Va? Listo. Y les pasamos Listo. las respuestas Muchísimas ahí. gracias. Sí, muchísimas gracias, Leslie, a ti. Pues sé que estás súper resfriada y que hiciste Ay, un sí. súper esfuerzo para dar esta charla, entonces en verdad te quiero agradecer muchísimo por haberte tomado el tiempo y hacer este gran esfuerzo. Por último, nada más recordarles que
se tomen un segundo para compartir los logros, ya sea suyos o de otras mujeres. Tenemos esta iniciativa que se llama Applaud Her. Entonces, si nos pueden taguear en @WomenWhoCode o @WomenWhoCodePython con el hashtag Applaud Her para compartir más, compartir sus logros, saber más de ustedes y para darles muchos corazoncitos. Y pues finalmente gracias a todos los que atendieron. De nuevo, gracias Leslie. Y pues este fue el último webinar de Women Who Code Python en español del año. Nos vemos en enero para otro webinar más. Gracias a todos. Bonita noche. Gracias. Chao, chao. Bye.